desde la distancia, me imagino que está en La Paz, a 1000 kilómetros de distancia. Estamos para darle un abrazo y para recibir su palabra. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá en Enfoque. Un saludo y abrazo grande a toda la gente que nos sigue ahí en el sur de Bolivia, en Villazón, a través de las redes en todo el país y seguramente también en el exterior. Cuídense mucho todos, por favor, ante esta pandemia devastadora que está causando estragos. En el tema de romper un poquito el hielo, si vale el término, sí. Sería interesante decir de ese recorrido importante político, que ya lo hemos puntualizado, obviamente que es larga la carrera política, pero también detenernos un poquito en el deporte. En Villazón se practica también bastante el básquet y todo aquello, y sería bonito conocer esa faceta de La Salle, de los nonis. Recuerdo también una participación allí, esos honores que seguramente tenía un jugador de estar en semejantes equipos y cuadros. Tuto, por favor, cuéntenos un poquito de esa parte que no muchos lo conocen. Bueno, Osvaldo, eran tiempos muy... eran inolvidables, eran la época cuando uno es joven, se dedica al deporte con mucho ahínco. Yo llegué de Cochabamba a Santa Cruz a los 11 años, era más del fútbol. En la infancia ahí compartíamos con Gastón Taborga, entonces aprendí temprano en la vida que había gente mejor que uno en deportes. Sí, sí. Él era un poco menor, pero mucho más talentoso, llegó a jugar en la selección, en Wilstermann. Pero en Santa Cruz, en La Salle, había mucha pasión por el básquet, y sí, jugábamos fútbol y otros deportes, pero el básquet era el gran deporte, el baloncesto del Colegio La Salle. Los hermanos, el profesor Molina lo incentivaban. Me empecé a dedicar bastante a eso, jugué en el equipo del colegio, en la selección cruceña, defendí los colores en varios campeonatos nacionales. Y lo más importante era que cuando te acercabas al último año del colegio, a la promoción, Nonis, un equipo de exlasallistas que eran campeones varias veces de Bolivia, integrado por jugadores mayores, pues Saldaña, Leite, gente de 25, 27 años, pero que habían pasado por La Salle. Y este entrenador, Mario Vázquez, a los que nos formaba el profesor Molina en el colegio, con cierta visión, guardaba los dos últimos espacios del equipo siempre para chicos de la promo, 1 o 2 espacios, dependiendo del año. Claro, ¿qué hacías con un chico suplente, un joven de 24 años? Si era el jugador número 12 del equipo, claramente ya no tenía futuro. En cambio, alguien de 16, 17 años, 18, se podía ver qué sucedía. Y ese era el sistema como las divisiones inferiores de Nonis, era el Colegio La Salle. Y el último año de colegio, salía el sueño, llegué a jugar en Nonis, compartías vestuario con los mejores jugadores de Bolivia, jugábamos unos pocos minutos, éramos muy chicos, muy jóvenes, pero nos dedicamos con mucha intensidad. Ya hoy queda solo en el recuerdo, no podría jugar, pero sí aprende uno mucho a lo que es perseverancia, disciplina y constancia para mejorar en el deporte. Yo no era particularmente talentoso, pero sí perseverante, y con honor pude defender los colores de Nonis y de la selección cruceña en campeonatos nacionales. Una vez iba a ser el color verde, estábamos preparándonos para un campeonato infantil, y lo que pasaba en ese entonces, Osvaldo, faltando un par de semanas, no había los fondos para que viaje el equipo, y me quedé con las ganas de vestir la verde en un campeonato sudamericano. Claro que sí. Voy a empezar con una pregunta agarrando de un concepto que tomó un líder nacional también hoy día. El Estado ha tomado una decisión irresponsable, decía. Ha dejado sin educación y sin salud al país, y lo dijo hoy don Carlos Mesa. Es tan así el tema, Tuto, en este momento tan difícil que vive el país, cuando se habla de educación, cuando se habla de aquella fundamental función del Estado, que es la educación en el país. Sí, Osvaldo, es muy doloroso. Ayer dije con dolor que cuando era un joven vicepresidente con el entonces ministro de Educación, que paz descanse, Titos de Vila, corregimos algo que era muy doloroso de aceptar. El promedio de días de clase que se cumplían al año en primaria y secundaria, hasta durante los 80s y 90s, era 170 días de clase, no 200, como en cualquier otro país moderno, civilizado. ¿Qué significaba eso? Que un muchacho que estaba en el 12º curso, pretendiendo que estaba saliendo bachiller, en realidad estaba en 10º, porque a través de huelgas, paros, se le había quitado
prácticamente 2 años de los 12 de su formación académica. Entonces trabajamos en hacer realidad 200 días de clase por los niños con el apoyo de los padres, de educación presencial, con maestros bilingües, quechua castellano, aymara castellano, guaraní castellano, dependiendo de la zona. Condonamos deuda externa, con esos recursos contratamos más profesores, hicimos infraestructura escolar y sanitaria en los municipios rurales y se avanzó. Y fíjate que ahora va a ser primera vez, según se ha anunciado, aunque parece que ya están retrocediendo, que no se va a cumplir un año escolar, que no se va a tener 200 días de clase desde que el 98, 99 empezamos a garantizar los 200 días de clase con educación bilingüe, con formación y capacitación docente. Le estás conculcando y quitando el futuro a los niños. Y no entiendo la precipitación en anunciar la medida, Osvaldo, porque claramente se puede. A ver, si tú miras el mapa que sacan todos los viernes de municipios de alto riesgo, ¿dónde están? En las grandes ciudades, donde hay grandes concentraciones urbanas. Y ahí existe el servicio digital para poder hacer la educación virtual. Los municipios rurales son de menor riesgo, menos aglomeración, y puedes llegar con los podcasts, por televisión, por radio. Un maestro puede enseñar a todos matemáticas en todas las zonas rurales, y que los maestros rurales en zonas donde no hay tanto riesgo tengan a los niños, pueden estar en el patio, en un ambiente más amplio, que asistan a los profesores y no dar por perdido el año tan fácilmente. Y francamente me parece equivocado el argumentar que es por presión del magisterio. Mira, el magisterio tiene muchos profesores de vocación que quieren trabajar y ayudar a los niños. Para eso ingresan, es la profesión más noble ser maestro. Algunos dirigentes prefieren hacer marchas y bloqueos, pero no hay que dejar que unos dirigentes secuestren el futuro de los niños. No los dejamos cuando hicimos la reforma de la educación con 200 días de clase, con educación bilingüe. Ahora tampoco se debería dejar, y estamos recién en los primeros días de agosto. ¿Por qué rendirse? Reitero, es muy fácil el ver en zonas urbanas donde hay aglomeración, educación virtual, en zonas rurales, a través de televisión o radio, con los profesores rurales como asistentes de cátedra. Yo en la universidad me gané la vida, Osvaldo, como asistente de cátedra de cálculo. ¿Cómo era el sistema? El profesor daba las clases, la gran luminaria, el gran doctor, a los 100, 120 alumnos, y después se repartían en 3, 4 grupos, dependiendo de cuán grande era, 25, 30, 33 personas, y yo, joven matemático, ingeniero, ayudaba grupo por grupo a hacer prácticas, tareas. Se puede buscar formas de adecuar ese sistema a las limitaciones que hoy tenemos, y que además tú sabes bien, hay que empezar a trabajar ahora en llegar con educación virtual por la vía digital y por la vía de comunicación, porque va a ser una necesidad futura. Ahora, este tiempo, este lapso que se da el gobierno para llegar a fin de año y para empezar un año lectivo, ¿nos va a dar tiempo para superar estas carencias, estas deficiencias por las que argumenta además, entre otros temas, la clausura del año escolar, Tuto? No lo sé, pero yo no me rindo. Yo no acepto, Osvaldo, que se diga que ya chao y se clausuró el año. Yo espero que el gobierno rectifique, que analice mejor esto. No sé, fue un anuncio de la presidenta, del ministro de la presidencia, un comunicado, y hoy día nos avisan, si has visto las declaraciones, que es un tema administrativo la clausura, pero que van a seguir dando educación. No entiendo francamente eso. Es casi como que digas que el árbitro de fútbol toca el pito, se acaba el partido, se anota el resultado y dice, oiga, pero sigan jugando, síganse divirtiendo. No, tiene que seguirse educando, con nota, con calificación, con examen, fomentando la excelencia. Y ojalá que revisen la decisión. Yo no acepto todavía el rendirme y dar por perdido un año, porque es injusto. Durante décadas hemos trabajado para dar educación de 200 días de clase presencial. Ahora tenemos que adecuarnos y poder darla digital, y hay formas de avanzar. Porque de lo contrario, tú sabes bien, Osvaldo, los colegios privados siguen, esta mañana seguían enseñando, y vamos a volver a replicar la discriminación que la gente pudiente que manda a los niños al colegio privado, mantiene la educación virtual, y nos rendimos en la educación pública. Y no acepto la justificación que se diga porque no hay acceso digital total en zonas rurales. Entonces, en ciudades cerramos y clausuramos el año porque no podemos llegar a zonas rurales por la vía digital. Pues lleguemos vía televisión, radio, con maestros rurales, de forma presencial. Hagamos todo lo que se pueda, no nos rindamos todavía. Nuestros niños merecen un mejor futuro y un esfuerzo
para garantizar que no pierdan un año de educación. Te reitero, ya vamos 20 años que los niños primaria, secundaria tienen 200 días de clase, 12 años. No hagamos que este 2020 sea el año donde tengan 30 días de clase. Sería un retroceso de décadas y postergar el futuro y las posibilidades de empleo, de superación que necesita nuestra niñez y juventud. Volcando la página, pasando a otro tema que es inevitable también tratarlo con Tuto Quiroga. Cuarto poder. A veces tendía a la prensa como un cuarto poder, pero un poder que no tomaba decisiones. Sin embargo, hay un cuarto poder del Estado, que es el órgano electoral. Una resolución de sala plena que se da respecto a una nueva fecha de elecciones, con una decisión propia y sin esperar la opinión o la decisión de otro poder del Estado. Esta decisión, esta resolución tomada en sala plena, ¿es la que debe estar vigente pensando en la nueva fecha de las elecciones, Tuto? Totalmente, Osvaldo, has señalado algo muy interesante. Siempre se decía de la prensa que era un cuarto poder después del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nada más retórico que otras cosas. Pero en la Constitución del 2009 hay un capítulo en la organización del Estado, pone órganos del Estado, poderes del Estado, y pone Legislativo, Judicial, Ejecutivo y Electoral. Y Evo Morales, junto a Luis Arce, promulgan, con la firma de ambos, en junio del 2010, dos leyes, la 018 y la 026. La 018 del órgano electoral, que señala que tiene la misma jerarquía que los otros poderes, que no acepta órdenes de ningún otro poder del Estado, ni presiones de poderes fácticos, léase bloqueos o cocaleros del Chapare. Esa ley la promulga Evo Morales. La ley 026 del régimen electoral, ya no del órgano, señala en su artículo 94.1 que se convoca a elecciones mediante resolución de sala plena, no mediante ley del Congreso. Lo que se requería del Congreso, tú debes recordar, es en noviembre y diciembre extender el mandato después del fraude de Evo Morales, después de que violó la Constitución, extender el mandato pasado el 22 de enero, en consulta al tribunal. Eso se hizo con el Congreso, consulta al tribunal, volvió, el Congreso la aprobó, Yanine Áñez la promulgó como presidenta y eso está vigente. Una vez que eso está hecho, el cronograma es potestad y responsabilidad del cuarto poder real del Estado, que es el órgano electoral. Yo planteé eso en las reuniones de marzo y abril. Tristemente se impuso la tesis del movimiento al socialismo de que la fecha la fije el Congreso. El Tribunal Electoral cedió su prerrogativa, el MAS presionó, Comunidad Ciudadana también presionaba para que el Congreso fije la fecha. Después, Comunidad Ciudadana me han insultado, me han llenado de epítetos, pero al final, después de decir que sea el Congreso que haga la fecha, después de lavarse las manos y decir que fue Yanine Áñez la que promulgó, después de decir que yo era un hipócrita, me llenaron de insultos, ya después van flexibilizando y finalmente ahora creo que es su quinta o sexta posición en 3 meses, reconocen lo que te estoy diciendo. La Constitución y las leyes señalan que es el órgano electoral el que fija la fecha en base a la evolución de la pandemia, preservando la vida y la salud para minimizar el contagio, maximizar la participación ciudadana y garantizar la observación electoral para evitar que repitan el fraude que vienen cometiendo hace varios años y que se detectó y denunció el año pasado. 3 de mayo, 6 de septiembre, 6 de septiembre, 18 de octubre. Finalmente, ¿esta fecha va a definir la pandemia o va a quedarse en este tema de esa resolución del órgano electoral? ¿Todavía hay un camino para recorrer en este tema o ya entendemos 18 de octubre con fecha de elecciones? Osvaldo, dependerá de la pandemia. Yo siempre digo, ya van 5 fechas, si me permites. 20 de octubre del año pasado, fraude de Evo Morales, se anula el fraude, tuvimos que hacer nuevas elecciones. Pasamos este año, 3 de mayo, era la fecha original. Llega la pandemia del coronavirus. Yo planteo que sea el órgano electoral en base a la evolución de la curva que fije la fecha, sin que andemos adivinando en el Congreso. Pasamos de 3 de mayo, tú recordarás, a 2 de agosto por capricho de Evo Morales. 2 de agosto, yo dije, no se puede. 6 de septiembre, la pandemia decidirá. Pasó el tiempo, siguieron subiendo los contagios, pasamos. Ve, entonces, este año,
20 de octubre del año pasado, a 3 de mayo, a 2 de agosto, a 6 de septiembre y ahora a 18 de octubre. Hay que entender, las proyecciones a veces fallan, no es mala fe, hay falta laboratorios, testeo, no hay suficientes unidades de terapia intensiva, lo comprendo. Por eso, en lugar de adivinar que el Tribunal Electoral, finalmente lo que propuse en abril, hoy es realidad. Es el Tribunal Electoral el que hoy publica el calendario electoral y fija la fecha, en base a la evolución de la pandemia. ¿Qué pasará con la pandemia? No quiero adivinar, ojalá que se pueda votar el 18 de octubre, espero que sí. El país necesita un gobierno con capacidad, legitimidad como el que ofrecemos para poder resolver la crisis económica, sanitaria y política. Usted tocó un tema importante, este tema de los mandatos que nos da el pueblo para tomar decisiones y para emprender cosas adelante. Usted recordará a don Rodrigo Bercé, una figura política que no se lo recuerda mucho, digamos, por su gestión, sino más bien por una transición. Doña Yanine Áñez tenía un mandato. ¿Está cumpliendo ese rol en la mirada de Tuto Quiroga? Osvaldo, en enero ya tomé posición y la reitero, yo no cambio con el viento, yo estoy de una sola posición y tomo la posición correcta, no pregunto si es popular, otros van cambiando a cada rato, como en el tema de la fecha. Yo que dije en enero, lo mismo que te digo ahora, que iba a causar problemas económicos, internacionales, de gobernabilidad y que iba a fortalecer al movimiento al socialismo la candidatura de un gobierno en campaña. Recuerda tú que yo fui a la OEA, a Mercosur, a defender la sucesión constitucional y el hecho de que tenía un solo fin, convocar elecciones, porque eso se decía. Y tú recuerdas que se extiende el mandato en el Tribunal Constitucional con el propósito exclusivo de convocar a elecciones. En enero el gobierno decide entrar en campaña, el Congreso también, yo tomé esa posición como la que te estoy señalando, y es triste ver cómo se ha cumplido todo, hay ingobernabilidad, disfuncionalidad entre ejecutivo y legislativo, dentro del Poder Judicial, descoordinación entre estamento nacional, regional y local para atender la crisis del coronavirus. Evo Morales, el tirano prófugo que salió huyendo como una rata cobarde, ahora todo el día habla de golpe, él anuló la elección por su fraude, él convocó a nuevos comicios, pero ahora tiene, digamos, un poco más de asidero la sindicación de que hace de que fue golpe de los que se entraron por la ventana en una sucesión imprevista y ha hecho daño a la transición. Yo soy el enemigo, Osvaldo, de siempre, de que desde el gobierno se haga campaña. Era enemigo de cuando lo hacía Evo Morales, lo critiqué, lo denuncié en la OEA en el 2013, lo denuncié el 2016 ante la Comisión Interamericana, ante Colombia. He logrado que la opinión consultiva se instale en la Corte Interamericana de San José, que va a fallar prontito, que la reelección no es un derecho humano, y si no lo aprobaba y si lo rechazaba y lo repudiaba cuando lo hacía Evo Morales en Bolivia. Fui a Venezuela varias veces, cuando lo hizo Chávez el 2007, Maduro el 2017, y también ayudé allá a los opositores que rechazaban el uso del Estado para seguir en el poder. Lo mismo en Nicaragua, lo mismo fui a Cuba, deportado de Cuba. Entonces mal puedo aceptarlo acá, porque ya no es Evo Morales, es Yanine Áñez. Lo sigo rechazando y reitero lo que dije en enero. La reelección presidencial inmediata es veneno y hay que volver a la limitación constitucional que prohíbe la reelección presidencial inmediata. Ahora, ¿en algún momento usted fue parte de una manera directa o indirecta de este gobierno actual, como un vocero internacional haciendo un trabajo, seguramente? Entonces, ¿había entendido que ese mandato estaba cumpliendo la presidenta y luego da un paso y se convierte en candidata? ¿Dónde es que se rompe ese encanto que tenía la población, porque lo tenía, cuando entendía que era la persona ideal para esta transición? Cuando decide entrar en campaña, cuando prefiere hacer campaña antes que hacer historia, para dejar claro lo que era mi papel. Yo recibí un encargo, yo nunca fui parte, nunca tuve ni un viceministro, ni un cargo. Quiero decirte que yo expresamente no formaba parte de este gobierno, porque he luchado los 14 años contra Evo Morales, me ha perseguido, me ha enjuiciado, me ha tratado de meter preso, he ido a Venezuela, me han declarado 2 veces persona no grata los padrinos Chávez y Maduro de Evo Morales el 2007-2017. Su padrino mayor, Raúl Castro, me han deportado de La Habana. He luchado aquí en Cuba, en Venezuela, contra estos regímenes autoritarios. Y no iba a permitir, Osvaldo, que se diga que esa lucha perseguía
2 carguitos en un gobierno de transición. Yo ni un tornillo, ni un clavo, ni nada en el gobierno de transición. Cuando Evo Morales se empeñaba desde México a decir que aquí hubo golpe, yo defendí la sucesión constitucional porque tengo muchos contactos internacionales y he hecho esta lucha. Recibí un encargo de ir a hacer esa defensa en el Consejo Permanente de la OEA, la hice en una sesión televisada, Cumbre de Mercosur, la hice, en México también, me agarré una gresca fortísima con el presidente de México, y después hice 3 viajes, a México, a Mercosur y a la OEA. Y el encargo terminaba ¿cuándo, Osvaldo? La mejor respuesta, ¿cuál fue? Que en noviembre y diciembre, la bancada del MAS, por unanimidad, votó para anular el fraude del 20 de octubre del año pasado, para convocar a nuevos comicios, para hacer un proceso abreviado de designación de nuevos vocales. Y si revisas la ley del 24 de noviembre del año pasado, el artículo 19, Romano 2, ¿qué señala? Valida el 21F, dice que aquellos que han tenido un cargo en 2 ocasiones nunca más pueden volver a postular. O sea que se logró eso. Y esa fue la mejor respuesta al mundo de que lo que yo dije era verdad. Hubo fraude, hubo una sucesión constitucional y se convocó a nuevas elecciones, y la bancada del MAS por unanimidad hizo esto. Y Evo Morales, si recuerdas, el 10 de noviembre también pidió que se anule el fraude, lo reconoció, pidió nuevas elecciones, pidió nuevos vocales electorales. Entonces mi misión era explicar eso, lo hice en 3 viajes, y el encargo se termina cuando se aprueban las leyes y se extiende el mandato. Y después, yo ya ese encargo lo dejé de lado, estaba misión cumplida, porque se aprobaron las leyes. Tristemente, el gobierno de transición prefirió hacer campaña antes que hacer historia. Y hoy, claramente las consecuencias también las sufre el pueblo boliviano, la salud, la economía, porque te has fijado que el MAS criminalmente, mira lo que pasa ahora, Osvaldo, el MAS manda a hacer marchas y aglomeraciones que son COVID marchas, hace bloqueos hoy para parar el suministro de oxígeno y medicamentos para atender ese coronavirus. Y después, tercero, en el Congreso, bloquea los créditos de forma criminal para evitar tener, o bloqueando los recursos para atender la parte sanitaria y económica de la pandemia. Pero claramente todo eso lo están haciendo porque tienen como blanco al gobierno de transición que está en campaña. Diferente hubiera sido si, como tú señalabas, como hizo el 2005 el doctor Rodríguez Belcé, se hubieran abocado a su misión histórica de hacer la transición. Hubiera sido mejor para la democracia y mucho mejor también para la atención de la pandemia. Penúltima pregunta en este tema, y la última va a estar relacionada al tema de las encuestas, que es otro tema que también se barajó en el último tiempo. En enero, Tuto Quiroga propone, y me lo va a confirmar si es verdad o no, la nacionalización de los ferrocarriles en Bolivia. Esta empresa manejada primero por chilenos, ahora por paraguayos, venezolanos, en el medio creo que está don Carlos Gil. Este tema de la nacionalización, para nosotros vital el tren, porque es una frontera por donde ingresan 40 camiones diariamente en el tema de la harina, que genera más de 1 millón de bolivianos al Tesoro General cada día, que ante la carencia de trigo en el país hace que esta sea la frontera de ingreso para el pan de cada día, por un lado. Por otro lado, por temas de integración, Mercosur y un montón de temas que dan en este momento con una carretera vinculada al interior. Pero el tren ha sido históricamente para Villazón y seguirá siendo motivo, digamos, de desarrollo. Bajo la premisa también, don Tuto Quiroga, que en el gobierno del 97 al 2002 se nacionalizan algunas empresas, la Agrícola Bermejo, la Francesa, la planta de lácteos y creo que la administración de aeropuertos también, entre otras. Con esas experiencias y en el resultado, ¿es el momento de nacionalizar una empresa esta estratégica como es Ferrocarriles en Bolivia? A ver, Osvaldo, sobre eso yo hace tiempo que vengo hablando. El otro día en un foro hablé de eso, está escrito en el programa, como tú señalas, y tengo incontables entrevistas en la siguiente línea. El proyecto chavista venezolano ha enviado testaferros a comprarse mansiones, empresas, edificios, barcos, yates y demás. Yo he sido parte activa de un grupo de expresidentes agrupados en IDEA, Iniciativa Democrática de las Américas, que hemos exigido sanciones
para los criminales del gobierno de Chávez y Maduro en Venezuela, que han saqueado ese país y con ese dinero lo han ido a invertir a España, a Estados Unidos, y hemos pedido que les hagan sanciones, que el pueblo de Venezuela recupere ese dinero. ¿Cómo voy a poder yo, boliviano, que he ido a pedir eso en Estados Unidos, en España, en la Unión Europea, en Bruselas, en el Parlamento Europeo he pedido eso, en mi país callar cuando llegan testaferros de esos regímenes criminales de Maduro y que eran de Chávez, y vienen acá a comprar medios de comunicación, vienen acá a vender radares a la Fuerza Aérea, vienen acá a participar en licitaciones en adjudicaciones sin licitación con sobreprecios descomunales. Vienen acá, como tú lo sabes bien y está documentado, a ponerle pistola jurídica del gobierno con persecución penal y tributaria a dueños de medios de comunicación para obligarlos a vender a los amiguitos de Maduro. Y parte de esa coerción llevó a la compra del ferrocarril. Entonces, primero, para ser claro, hay que investigar todas las compras que testaferros maduristas venezolanos han hecho con coerción, porque tiene que ser materia de sanciones, porque están, como se ha demostrado en Estados Unidos, lavando dinero mal habido. Y si pido sanciones para los testaferros maduristas en Miami, en Nueva York, en Madrid y Panamá, también tengo que pedirlas en mi país. Segundo, auditorías de todas las compras que hizo el cajero del desfalco, Luis Arce, sin licitación, con enorme corrupción, del Lavallato de Brasil, de las obras de CAMSE, de las adjudicaciones que se hacen a testaferros venezolanos que vienen a adjudicarse obras públicas. Y tercero, lo más importante, yo quiero que Bolivia sea el corazón verde digital. He propuesto traer $8.000 millones, que los conseguiremos al principio para estabilizar la economía, evitar sobresaltos cambiarios, dar solidez financiera. Y proyectar la Bolivia, corazón integrador, puertos, aeropuertos, líneas de fibra óptica, líneas eléctricas, gasoductos, ferrocarril bioceánico. ¿Tú crees que el testaferro de Maduro va a hacer realidad el sueño boliviano de un ferrocarril bioceánico? Ni por asomo, porque políticamente Maduro ni le interesa y ni tiene en el físico. Yo quiero que Bolivia sea la bisagra integradora corazón sudamericano, que conecte a lo que va a ser la octava economía del mundo Brasil y la primera economía del mundo China, con un corredor bioceánico, no solo carretero, no solo de fibra óptica, no solo con gasoductos como tenemos, sino también con el ferrocarril. Entonces, lo que he venido diciendo, y lo voy a hacer con claridad, que si el señor Maduro le duele, me vale un comino. Si el señor Evo Morales le duele, que sepan a qué atenerse. Vamos a investigar todas las compras, y ha habido compras de venezolanos de Gravetal. Aquí se han comprado Prodem, una microfinanciera, el Banco de Maduro, con gente sancionada por lavadores de narcotráfico. Simón Serpa, el ministro de Maduro, ha sido en Bolivia el presidente del directorio de una empresa financiera como Prodem. Está sancionada esa empresa boliviana por culpa de estos delincuentes. Todo eso vamos a investigar hasta el final. Todas las compras que ha hecho el Estado a estos señores intermediarios con compras a 2, 3 veces el precio se van a auditar, y el ferrocarril va a ser de Bolivia para asociarnos con brasileños, con chinos y hacer realidad la Bolivia corazón de ferrocarril bioceánico. Eso no va a quedar jamás en manos de Maduro o sus testaferros, por más que chille don Evo Morales, que te muestra con eso que es discursiva la nacionalización, porque cuando Maduro le manda un testaferro, le entregan los ferrocarriles y no hablan de nacionalización. A las petroleras extranjeras, $10.500 millones en devolución vía costos recuperables, cuando supuestamente las había nacionalizado. Además de $8.000 millones de utilidades en 14 años. Si eso es nacionalización, yo soy Lionel Messi. Una estafa, un engaño, y a mí Maduro no me va a tomar el pelo. No vamos a ser colonia venezolana, menos cubana, república soberana, corazón integrador bioceánico con el ferrocarril boliviano. Para finalizar, don Tuto Quiroga, a ver, en el marketing político y especialmente en el marketing electoral, uno busca y agarra estrategias para llegar
a convencer en el discurso, que es lo más valioso que tiene un político, un discurso sostenido, un discurso que convenza, un discurso que esté acompañado de una propuesta seria. Usted es uno de los candidatos que es durísimo con la línea de Chávez, de Evo Morales, y todos ellos parece estar basado un poco también en aquello, en la parte de la estrategia de su campaña, don Tuto Quiroga. Esto le está dando resultados. Si nos abocamos a las encuestas, y no sé si serán valederas para usted, pero no están acompañando su propuesta, su discurso, con el tema de las encuestas. ¿Qué lectura tiene entonces sobre este tema, don Tuto? Dos comentarios, Osvaldo. La ley 026 a que hemos hecho referencia, el MAS la aprueba el año 2010 para prohibir la difusión de encuestas. Tengo encuestas. Es ilegal que las difunda. Sé que estamos muy bien. Sé que la gente quiere capacidad económica, preservar empleo y que sabe que nosotros ofrecemos la reconstrucción económica, la firmeza democrática para que el MAS no vuelva nunca más y la unidad nacional con los hermanos aymaras, quechuas, mujeres, hombres y jóvenes para proyectar la Bolivia al tercer siglo de vida republicana. Esa ley fue hecha para que yo no pueda acá mostrarte las encuestas y no la puedo violar. ¿Y qué han hecho con eso? Cartelizar las encuestadoras, un cártel de empresas encuestadoras que han sido parte del fraude, Osvaldo. Tú solo has podido ver los últimos 10 años las encuestas que Evo Morales autorizaba, no las que yo tenía o cualquier otro. Por eso, recuerda que cuando Ernesto Suárez, frustrado, divulga sus encuestas en Beni, lo decapitan. ¿Por qué? Porque las empresas encuestadoras, muchas de ellas tienen negocios con el Estado, contratos de asesoría y pintan las encuestas para hacer inducción preelectoral a favor del MAS o de la, entre comillas, oposición inofensiva. Y nada más te quiero recordar que decían que Jessica Jordan había ganado en el Beni, que decían que el 21F había ganado el sí, que el año pasado publicaba, faltando un mes, que Evo Morales ganaba con 23 puntos, faltando 5 días, que Evo Morales ganó en primera vuelta. Recuerden, hasta el fraude caligráfico informático tenían encuestado. ¿Quién se va a tragar semejante cosa? Es parte del fraude, la ley 026 que carteliza a las empresas encuestadoras y tú solo puedes ver publicado lo que el MAS quería que publiquen y lamentablemente son empresas que varias, y lo vamos a mostrar, tienen encuestas. Lo otro que pregunto, en cuarentena, que me digan cómo se hace encuesta presencial. Hay cuarentena, la gente no abre la puerta, ya han publicado encuestas, están pintadas y maquilladas. Pasemos a lo segundo, que es lo más importante. Osvaldo, te garantizo que estoy tranquilo con cómo estoy y estamos seguros que Bolivia se va a decantar por la capacidad económica, la firmeza democrática y la unidad nacional que representamos. Lo segundo, lo mío no es discurso electoral, Osvaldo, es convicción democrática. Y con todo respeto, no soy uno de los que soy el único que ha estado al frente todos los días, y te diría que en América Latina fuimos muy pocos. No hay otro latinoamericano. 2 veces declarado no grato en Venezuela. En 2007 no había campaña en Bolivia, no había esta campaña, y fui a Venezuela a denunciar que Hugo Chávez quería cambiar la constitución para quedarse para siempre. Se lo derrotó en ese referéndum, me declararon persona no grata. Se olvidaron. Volví varias veces, el 2015 cuando ganó la oposición, no había elecciones acá. Fui a Cuba. No había. Bueno, estamos perdiendo la señal, seguramente lo vamos a recuperar ya en la parte última, en la parte final, para despedir a nuestro invitado, en este caso al expresidente de Bolivia, don Jorge Quiroga Ramírez. Bueno, sería interesante a ver si podemos rescatarlo, ese saludo de despedida, por la gentileza que tuvo de cedernos unos minutos en su agenda para también dirigirse a nuestro público, para dirigirse a la gente de Villasol. Muy bien, las conclusiones las tendrá usted respecto a esta entrevista. Es que hay cosas también que se salen a veces del contexto de la propia gente, ¿no? De entender que aquí en el canal, en el programa, hay una sola mirada o 2 miradas nada más. No, estamos tratando de ser lo más amplios posible. Hemos estado con otras personalidades políticas y vamos a estar con otras también, porque tenemos comprometido, porque hay un poco de respeto y de seriedad y de consideración por el programa también cuando lanzamos la invitación, y creo que eso es bueno,
porque de esta manera vamos recibiendo en exclusiva, a veces estas personalidades vemos en los medios de comunicación nacionales o en otros, pero qué interesante es saber que se dirigen a un público especial, que es usted, aquel que está en casita, aquella persona que está ahí expectante, escuchando, le guste o no le guste el candidato, le guste o no le guste el invitado, pero estamos haciendo ese esfuerzo para tener voces propias y para estar vinculados de esa manera. Bueno, Richard me dirá si hay la posibilidad de rescatar ese material, ¿sí? Va a ser posible, sería interesante que se despida. Inmediatamente vamos a dar un paso. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación hoy con invitados. Vamos a hacer referencia a este tema porque entendemos que es el tema que está causando la expectativa, el comentario, los primeros planos de los medios de comunicación y la gente que empezó a opinar. Hoy a la mañana escuchábamos a personas que entrevistaban a Néstor Tapia y que la gente se pronunciaba, unos con mayor información, otros con menos información. Hay un pronunciamiento incluso que se lanzó, un pronunciamiento del Magisterio Nacional, que obviamente tiene repercusión en nuestro medio porque hay puntos de vista también de la Federación Regional de Trabajadores de la Educación Urbana de Villazón, que sería interesante que usted también lo conozca, sería interesante que usted también de alguna manera pueda dar su opinión. Sobre este tema hemos lanzado precisamente hoy hemos lanzado una pregunta, y bueno, a ver, hemos lanzado una pregunta, decíamos, respecto a la clausura del año escolar. Y bueno, la gente se sumó con sus comentarios, ha hecho algunas referencias, y la pregunta era: ¿el gobierno determina la clausura del año escolar? ¿Esta determinación que se toma a medio año es lo mejor o no para los estudiantes de Bolivia? Su opinión será importante. Y en mi opinión no está bien, pero primero está la salud, y sugiero que anulen la ley Avelino Signani. Los padres ya paraban en las puertas de las unidades educativas y los niños no respetan al profesor, dice, y porque los padres reclaman todo delante de su niño, todo anda mal. Para mí no hay respeto al profesor. Muy lamentable, dice, la clausura del año escolar. No aprendieron nada, los niños tendrán problemas para el año que viene. El ministro de Educación es ineficiente, no sabe cómo llevar la educación mediante vía internet. El Baleaño Col, que dice: para mí no está bien, porque los profesores ¿de qué van a ganar? Decía. Bueno, hemos recuperado, entiendo, la comunicación. Caramba, qué bueno. Se nos cortó. Sí, muchísimas gracias por esperar. Era importante su saludo de despedida de Villazón y queremos darle pues paso precisamente para que se despida del público de Enfoque. Bueno, gracias Osvaldo por esa entrevista. Saludo nuevamente a todos, con mucho agradecimiento por habernos concedido este espacio en su preferencia. Y concluía señalando de que la lucha contra el chavismo, el socialismo 21, socios listos, yo la vengo dando hace muchos años. La primera vez que fui maltratado y revisado en un aeropuerto en Venezuela, les decía, fue el 2003 en Valencia, Carabobo. El 2007 fui declarado no grato cuando fui a oponerme a que Chávez busque la reelección indefinida. Estuve el 2015 apoyando a los demócratas venezolanos. Estuve en Cuba en marzo de 2018, estuve apoyando a la gente de Nicaragua. Vengo en esta lucha porque creo que la democracia y la libertad y la lucha por ellas no tiene fronteras, y la he defendido allá donde estaba bajo asedio y bajo abuso de estas tiranías de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, porque entendía que se habían apoderado de mi país. Entonces no lo estoy haciendo ahora porque estamos en año electoral, más bien es al revés, estoy descuidando eso. He tenido varias reuniones por Zoom digitales con amigos de Venezuela, el otro día con amigos de Nicaragua, con la hija de Osvaldo Payá, el cubano, pero no con tanta frecuencia porque justamente estamos acá en cuarentena y dedicados a la actividad local. Pero yo voy a seguir en defensa de la democracia y libertad como ciudadano o como presidente, siempre, no cambia porque cambie el cargo. Y voy a seguir luchando para que en Bolivia garanticemos que el MAS no vuelva nunca más, que en Venezuela
patria de Simón Bolívar, que nos legó libertad, independencia y nombre, también tengan esa libertad que queremos tener acá. Lo mismo en Nicaragua, y hasta que Cuba libre no sea un pedido alcohólico en un bar de noche, que sea un clamor que salga del alma para que Cuba también sea libre. Agradezco esta oportunidad, les pido a todos que se cuiden mucho, espero que se revise esto de la clausura del año escolar por nuestros niños y que todos tengamos los cuidados de las 3M, a 1,5 metros, mascarilla y las manos siempre lavadas, y tengamos todos los cuidados, no solamente nosotros, sino también nuestra gente mayor. Dios cuide a mis papás, don Tuto, doña Sonia, están en Cochabamba, los tenemos bien cerrados porque son grupos vulnerables y no queremos que esta pandemia que está causando estragos nos cause más dolor a todos los bolivianos, a nuestras familias. Cuídense mucho, muchas gracias y muy buenas noches, Osvaldo. Habrá otra oportunidad, Tuto, para conversar de tantos temas que hacen al momento y en un momento tan importante cuando hay que decir y hablar muchas cosas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches. Gracias, ahí está. Cerramos entonces.